Bien, buenas tardes, estimados alumnos. Damos inicio a su clase de hoy de no de, sino que relativa a los bienes o clase de bienes, si quisiéramos llamarlo también así. ¿Cierto? Que hemos comenzado en el día de ayer y que hoy día ya nos va a enfrentar a los temas específicos, de acuerdo al esquema que hicimos en el día de ayer. ¿Mm? Espero que hayan tenido un buen comienzo, una buena tarde. He recibido por allí algunos mails de presentación de algunos alumnos que se están recién incorporando. Lo ideal siempre es entrar lo más pronto en la dinámica de esta asignatura. Esta asignatura tiene, le decía yo en el día de ayer, algunos riesgos, que son algunos riesgos de dificultad comprensiva, así que es mejor partir pronto, ¿no? Partir pronto, estudiando bien, dedicando el tiempo regular a este estudio. Las ciencias que estudian la educación señalan que uno tiene que invertir un tiempo paralelo, no sé si lo hemos conversado en la clase de ayer, pero a lo que es el equivalente de una clase. O sea, si yo tuve una clase de 1 hora, debería tener fuera del horario también otra hora para el estudio de la asignatura. Así que yo creo que eso es medianamente posible, ¿cierto? Porque si uno tiene a la semana, no sé, 1 hora de derecho civil y en la tarde 1 hora de derecho civil y luego tiene otra hora de otra asignatura, entonces empiezan a multiplicarse las horas, ¿cierto? Entonces es bastante relativo, se supone que esto parte de niveles óptimos, 1 hora de clase, 1 hora de estudio personalizado. Pero cuando uno asume la realidad de un estudio, se puede dar cuenta que a lo mejor en menos tiempo es capaz de hacerlo. La experiencia personal, por ejemplo, yo me acuerdo de una asignatura muy clara que para mí me asustó mucho, que era derecho tributario. Entonces, yo, fuera de la clase, teníamos la clase de tributario y luego yo llegaba a la casa y entonces de inmediato transformaba la clase en una ficha. En ese entonces no teníamos computador. Entonces yo tomaba una hojita en blanco y entonces toda la clase la transformaba en los comentarios principales, como el esquema que yo hago hoy día. En mi tiempo no lo hacían los profesores, pero el esquema que yo hago en la pizarra, ese mismo esquema lo transformaba, anotaba las definiciones principales y la guardaba como una ficha de la clase. Pero ese tiempo que yo invertía, era aproximadamente de unos 20 a 25 minutos, me permitía refrescar de inmediato lo visto en clase. Entonces, a la clase siguiente, yo me leía la ficha y llegaba de inmediato con el resumen aquí. Entonces, como la profesora comenzaba partiendo sobre bases anteriores, yo ya tenía la idea. Y fue la clave para no quedar en tributario ahí atrapado, como quedaron muchos, ¿no? Porque el tributario exige un estudio permanente. Pero en realidad son todas las asignaturas las que exigen un estudio permanente, pero esa fórmula que yo ocupé en tributario creo que pudiese servirles, ¿no? Siempre ver la clase, anotar sus apuntes, ¿no? Tal cual como se hace cuando estamos en forma presencial. Luego usted termina esta clase, descansa, qué sé yo, y en un horario distinto, por ejemplo, esta clase va de 2 a 3 y media, luego, entonces usted puede hacer su ejercicio de reemplazo de la clase a las 6 de la tarde o a las 7 antes de ir al descanso o al 10 de la mañana, temprano, por ejemplo, antes de iniciar su actividad laboral, si la tiene, ¿ah? Hacer un resumen de la clase, hacerse su ficha y guardarla. Y crear un fichero. ¿Mm? Crear un fichero. Y entonces, antes de entrar a la clase, usted después lee esa ficha con aquellas conversaciones esenciales. Y por supuesto, dedicar tiempo a la lectura para ir avanzando en conocimiento, porque la ficha no basta solo con el efecto de recordación, sino que
Yo tomo mi manual y hago la ficha en base a lo que dice. Y les aseguro que en términos de tiempo no le va a tomar una hora, le va a tomar mucho menos. Pero ese tiempo diario es un ejercicio para el cerebro, es como estarse entrenando. ¿Ah? Cuando uno quiere correr, yo que por ahí todavía aspiro a correr un 10K, algún día correré un 10K, digo yo. Llegué a correr hasta 10K en creo que 47 minutos, ¿ah? Antes de varias cosas que pasaron. Estoy hablando hace más de un año atrás que alcancé a llegar a los 10 kilómetros en términos de tiempo, pero no alcancé a ir a una, digamos, carrera y controlarme en competencia esos 10K. Pero era constante. Entonces yo tenía que correr 3 veces a la semana. Y corría 3 veces a la semana, ¿no? Y respetando el kilometraje, respetando el tiempo, la ruta. ¿Ah? Eso uno se da cuenta que al final obtiene resultados. Yo había partido 10K con como 1 hora 20, demorándome. Y fui bajando, hasta llegar. Creo que el récord son 26 minutos. ¿No? Entonces, eh, que saco como lección que cuando uno se disciplina y respeta su propia disciplina, alcanza. Entonces, los invito a generarse su propia disciplina de estudio en Derecho Civil, que la puede servir también, obviamente, para las otras asignaturas, ¿ah? De generarse su... Pero tiene que ser, si tenemos 2 días a la semana, usted invierte 2 días en hacer su cuadro resumen, su estudio, y después 1 hora más adicional a la semana o media hora más para avanzar, porque obviamente que cuando uno lee manuales, necesita un poquito más de tiempo. La tarde del sábado uno puede leer. ¿Ah? Cuando uno también adquiere cierta habitualidad en la lectura, también la lectura es veloz. Uno puede leer eh, ya con cierta facilidad y se ha estudiado esas 2 horitas de la semana adicionales, les puede servir para después leer los textos con más fluidez. Distintos métodos. Inténtenlo, le van a ver que les va bien y que lo logran. ¿Mm? Bien, pues, dicho esto, vamos entonces con el inicio después de haber analizado la primera parte, ¿tá? Y ayer estábamos hablando del tema constitucional, ¿ah? En relación con los bienes y lo importante que hoy día es la garantía constitucional relativa a la riqueza, ¿cierto? La riqueza que se aprecia en esta libertad para adquirir el dominio de cualquier clase de bienes, el derecho de propiedad que se puede tener sobre los bienes y el derecho que tenemos sobre ciertos bienes que hoy día son considerados de carácter intelectual, industrial, que son tipos de propiedades especiales. Y ya ven, ahí les comentábamos en la clase lo importante que va a ser, por ejemplo, la propiedad de la vacuna. ¿Cierto? Quien inventó la vacuna está buscando la protección de una propiedad en la creación, ¿cierto? La creación de esto. Así que, bueno, a tenerlo muy, muy presente. Bien, dicho eso, vamos a ir recordando de todas maneras, nosotros hemos dicho que lo que vamos a estudiar son los bienes, pero para llegar a los bienes hay que partir de las cosas. Porque esto es lo que existe. Alguien podría decir que los bienes son todas las cosas que existen, ¿ah? Pero no es tan así. Por eso lo hemos puesto en un plano diferente, ¿cierto? ¿Ah? Aquello que existe, sí, son cosas. ¿Ah? En nuestra realidad perceptiva, es decir, aquella que por la percepción de los sentidos nos ayuda rápidamente a entender que existen, son la visión, el tacto, ¿cierto? Y uno dice, existe ese computador porque logro verlo y porque puedo tocarlo. Pero también están estas otras especies de cosas que son a lo mejor más abstractas, como podría ser, por ejemplo, eh, una canción. Algo me ha anunciado el computador, no sé qué es lo que es. Quiero revisar.
porque ayer me dio un anuncio de problemas de capacidad, pero bueno, al parecer no es nada grave. Espero que no sea nada grave, ya estoy estresado con esto de los... No, parece que no es nada grave. Ya, y está grabando, perfecto. Entonces, les decía yo que la percepción sensorial nos ayuda a entender que existen cosas, pero existen algunas cosas que son más difíciles. Por ejemplo, el oído, que es obviamente también un órgano sensitivo, escucha las ondas y nos permite entender una canción, ¿cierto? O nos permite entender una poesía o un relato que no existe en términos de cosas, aun cuando él podría, yo puedo dibujar el sonido, como sería una pauta, ¿cierto? O un pentagrama, ahí yo no soy un experto, pero las notas musicales se pueden dibujar, pero solo al llevar esa nota a la emisión de un sonido a través de algún instrumento, sabré que existe eso. ¿Mm? Bueno, pero así funciona, así funciona. Las cosas pueden ser muchas, existen, pero no todas tienen esta categoría. ¿Cómo llegamos a esta categoría? Primero, eliminando ¿qué? A las personas. Es lo primero que tenemos que eliminar. ¿Por qué? Porque las personas no podemos ser consideradas cosas, ¿no? Hay un elemento de dignidad humana que nos impide ser tratados como cosas. No siempre fue así. Y de hecho ustedes deben estar pensando precisamente, por ejemplo, en la esclavitud, ¿cierto? En la esclavitud que ciertos seres humanos fueron tratados como cosas, ¿ah? Como objetos y eran comerciados, ¿ah? En tiempos en los que el ser humano no entendía la dignidad humana y que el color de la piel no podía ser un identificativo de eh, jerarquía, ¿no? Como si existieran seres inferiores y seres superiores. Bueno, ya sabemos digamos, la polémica histórica en este sentido de lo que significó la existencia de la esclavitud, que es una esclavitud que existió eh, en el siglo XVIII, en el siglo XIX, ¿ah? Pero que también existió entre los romanos, o sea, mucho más tiempo atrás. ¿Ah? Entonces, eh, no soy un experto ni lo he estudiado, así que no podría decir mucho más, pero sí podemos decir que al existir era porque los seres humanos fueron considerados en ese instante cosas. ¿Mm? Bueno, hoy día ya no, hoy día eso está absolutamente superado y por supuesto que nosotros no podemos considerar cosas a las personas. Así que para llegar a los bienes ya hemos hecho una primera depuración. Entonces, eliminamos a las personas. Sin embargo, eh, y creo que lo conversamos ayer, hay cosas que no son tan simples de explicar hoy en día porque está toda la dinámica de lo que significan hoy día la separación de partes del cuerpo para lograr cierta autonomía. Lo primero podría ser pensando en algo simple. Volvió a emitir unas señales este computador, no sé qué es. Y no es una mensajería, no. Ah, tampoco es, o es la batería. No, dice que está cargando. Debido a la inactividad. Ah, ya, perfecto, aquí estaba. Había una sesión en plataforma que me estaba anunciando el cierre. Eso era ya, ahí está. Era una clase en línea que tenía un portal abierto. Ya, bien, cosas de la transmisión en vivo, ¿ves? Entonces, les decía yo que hoy día se presentan algunos conflictos y el primero de ellos podríamos observarlo en la donación de órganos, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando yo extraigo un riñón?
y ese riñón ya sale del cuerpo humano. Por lo tanto, no forma parte de la persona, pero es un órgano que ha salido de un cuerpo humano. ¿Es comerciable? ¿Es transferible? ¿Ah? ¿Es donable? ¿Puedo respecto de ese acto comercializarlo? Hay un sinnúmero de situaciones aquí que la bioética ha ido de alguna manera poniendo en la palestra, ¿cierto? Y también esa bioética ha ido señalando no solo el planteamiento, sino también los límites a los cuales debe llegar la ciencia. Hoy día, por ejemplo, por ahí escuchaba en una investigación a propósito de la pandemia, lo complejo que es, de alguna manera, aceptar que a lo mejor pudimos tener vacuna un par de meses atrás si simplemente hubiésemos probado en seres humanos, ¿cierto? Uno dice, bueno, si hay un medicamento, probémoslo. Hay un límite, ¿cierto? No podemos ocupar al ser humano como un objeto en el que intentamos, como si tenemos, por ejemplo, un animal de laboratorio, ¿ah? Que incluso los defensores de los animales han estado en contra de que se pruebe en los animales eh, estos medicamentos o estas vacunas, simplemente porque nosotros como seres humanos los consideramos a ellos como cosas, algo que también ha ido debatiéndose hoy día en el tiempo en orden a generar ciertas situaciones de subjetividad, es decir, pasar al animal de ser cosa a transformarlo en un sujeto de derechos. Es probable que estemos a muchos años todavía de llegar a eso, pero hay voces que ya están reclamando esa atribución, ese derecho. ¿No? Pero el punto es, decía yo, no podemos ser los seres humanos utilizados como objeto, pero ¿qué pasa si en parte de nuestro cuerpo es utilizado como un objeto? ¿Ah? Por eso el tráfico de órganos es penado por ley. ¿Ah? Eh, pero, sin embargo, la ciencia se nutre de esto. ¿Ah? Para hacer estudios. ¿Ah? Se toma un corazón, se toma un cerebro, se toman riñones, pulmones. Hoy día hay bancos de córneas, por ejemplo, ¿no? Que obviamente están regulados bajo siempre el concepto de la donación, es decir, que no haya una transferencia lucrativa. Pero también se ha avanzado en eso, porque piensen ustedes, por ejemplo, que en Estados Unidos la donación de células reproductoras, como óvulos o como espermios, ha servido, por ejemplo, a estudiantes para financiar sus carreras. Y no es que vendan sus células reproductoras, sino que se considera que al aportar estas células reproductoras para los estudios o para bancos de fertilización asistida, es una forma de retribuir a la persona la colaboración con la ciencia, pero no es una venta de la célula, lo que es discutible en términos de orden práctico. ¿Ah? Pero eso es para que ustedes se den cuenta que el tema no es tan simple de abordar. ¿Mm? Ahora, nos vamos al otro lado. Aquello que es insignificante, aquello que las personas, obviamente, son demasiado para ser considerados bienes, pero también hay bienes que son insignificantes para considerarlos. ¿Ah? Y en ese caso, entonces, decimos que para que podamos alcanzar la categoría de los bienes, es necesario, vamos a poner una flechita, que la cosa sea útil. La utilidad es relevante a la hora de establecer los bienes. Si no son útiles, ¿qué sentido tiene entonces que los consideremos? Por eso decía yo, la piedra en el fondo de un río, ¿a quién le interesa esa piedra? A nadie. Pero el día que descubren que esa piedra dentro de sí tiene, por ejemplo, un metal, una piedra preciosa, ¿eh? Ese día entonces las cosas cambian, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pasa así a tener un interés. ¿Eh? Incluso hay intención en que ojalá ese bien pueda llegar a mi patrimonio, es decir, que pueda yo apropiármelo.
Entonces, agregamos otro elemento, ¿no? Que es que sea apropiable, ¿no? Y si es así, llegamos entonces a la categoría de bien. Todas aquellas cosas que no siendo personas, pero que siendo útiles y apropiables a, al hombre, son susceptibles efectivamente de tener derechos sobre ellas. ¿Ah? Cuando uno dice que es útil y es apropiable, está diciendo que es posible que efectivamente tengamos un derecho sobre esa cosa. ¿Ah? Por eso hay bienes que salen de la apropiabilidad. Cuando ustedes revisan el artículo 19, numeral 23, la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, excepto aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres o que por ley no deban pertenecer. Por ley deban estar fuera del comercio humano. Es decir, los, les quita esta cualidad de que sean apropiables. Ya no son apropiables. No lo son el alta mar, no lo son el aire, no lo son los bienes nacionales de uso público, no son apropiables, no son susceptibles de derecho propio. Y desde esa perspectiva podrían ser no considerados bienes. ¿Eh? Este concepto de que los bienes son aquellas cosas que no siendo personas, pero siendo útiles, son apropiables para las personas o para los sujetos, le da la categoría de bienes, pero no es una definición completamente aceptada, no es una descripción en la que todos los autores estén contestes o de acuerdo, sino que es una definición en evolución. Y seguramente va a seguir evolucionando, pensando, por ejemplo, en que estos problemas que tenemos con estas cosas que son o no cosas. Pensemos, por ejemplo, que el día de mañana, supongamos, podemos llegar al punto en que los animales también salgan de acá, porque los animales son cosas, son útiles y son apropiables. Ustedes saben que, por ejemplo, uno puede comprar una mascota, ¿cierto? Pero si la sociedad de aquí a 20, 30 años más siguiera eh, desarrollando este sentimiento especial que tiene por los animales, podría llegar a la conclusión de que a lo mejor tenemos que concederles ciertos derechos. Por aquí creo que el tema ya ha sido tratado. Es que ahora que converso con ustedes, me acordé de esto. ¿Mm? Pero el tema ya está en la palestra. ¿No? Es un derecho real para la conservación del ambiente. Interesante eso. ¿Mm? Porque ya ahí, fíjese que cuando uno habla del ambiente y del medio ambiente, los animales y los seres humanos comparten espacio. Yo estoy seguro de haberlo leído. Algún día lo encontraré. A lo mejor no fue en este libro. Fíjate, acá está. Por si alguien quiere leerlo. Los animales, en trayecto desde el estado de cosa hasta el estado de persona, por don Gonzalo Figueroa Yáñez, ya fallecido. ¿Ah? Esto fue coordinado en las jornadas del derecho civil realizadas entre el 2005 y el 2009. Esto ya tiene más o menos unos 15 años. O sea, eso quiere decir que a lo mejor efectivamente estamos en trayecto ya de ir a ese punto de darles
a los animales un espacio acá. ¿Mm? Personas, animales, ya no son bienes. Bueno, a ustedes les tocará discutir ya esa figura. Avancemos ahora entonces a este paseo. Siempre yo digo las clasificaciones son un paseo por toda el área a estudiar, porque nos permiten observar a los bienes desde distintas perspectivas, lo que nos permite avanzar, por ejemplo, en el contenido de la asignatura hasta el final del mismo tema. ¿Mm? Esto es rojo. Ya, entonces vamos a ir hacia las clasificaciones de los bienes. ¿Mm? ¿Qué clasificaciones aparecen entonces como principales? Vamos a anotar aquí la primera clasificación que es importante de estudiar, es aquella que distingue entre cosas corporales y cosas incorporales. Un gran tema es una clasificación que nuestro código parte, el artículo 565, parte hablando de esta clasificación entre bienes corporales y bienes incorporales, y que se atiende a la percepción sensorial. Las cosas corporales serían aquellas que son susceptibles o pueden ser percibidas por los sentidos. Ahora, cuando se habla de esta categoría, fíjense lo que yo acabo de expresar, que las cosas sean perceptibles por los sentidos. Pero eso crea una complicación. ¿Por qué? Porque si las cosas corporales son las que se pueden percibir por los sentidos, las incorporales deberán ser las que no pueden ser percibidas por los sentidos. Sin embargo, el Código Civil dio una descripción diferente. Dijo que las incorporales son los derechos. Y después habla que los derechos en el 576 pueden ser derechos reales y derechos personales. Entonces uno se queda pensando porque dice, si estamos hablando de cosas incorporales, tendríamos que haber hablado de la electricidad, de la energía, ¿ah? Del gas. Esas son cosas que efectivamente son incorporales porque no pueden ser percibidas por los sentidos. Pero el código se fue a otra categoría, a la categoría de los derechos. Los derechos no son cosas, son abstracciones. Pero para el código es así y eso hay que aceptarlo. Ahora, el por qué es así tiene una explicación de orden histórica, ¿ah? Que es lo que se conoce como la cosificación de los derechos. Los bienes, que son cosas, serían cosas corporales, cosas incorporales. Entonces los derechos serían bienes o cosas incorporales. Así lo estableció el código, así debemos de aceptarlo. Pero como les decía yo, eso se debe a que el código lo que ha hecho es una cosificación de los derechos. Cuando yo tengo un derecho, tengo una cosa. ¿Qué tipo de cosa? Una cosa incorporal. Esta distinción, así propuesta por el código en el 565, es una clasificación que ya fue abandonada, ¿ah? Por la mayoría de las legislaciones modernas. Y aquellas legislaciones modernas que han traído de nuevo la clasificación de las cosas corporales e incorporales lo han hecho correctamente. Es decir, atendiendo al elemento que hace la distinción. ¿Cuál es el elemento que hace la distinción? La percepción sensorial. ¿Pueden ser percibidas por los sentidos? No pueden ser percibidas por los sentidos. Pero en el Código Civil, las que pueden ser percibidas por los sentidos, los derechos. ¿Ya? Ahora, esto tiene una explicación en la cosificación de los derechos que tenían los romanos. ¿Ah? Los romanos siempre identificaron al derecho de dominio específico, al derecho de dominio o el derecho real de dominio, con la cosa sobre la cual se ejercía el derecho. Ayer nosotros decíamos que este lápiz a nosotros no nos interesa físicamente como podría interesarles a la física o a la ciencia de los materiales, ¿cierto? A nosotros nos interesa este lápiz desde la perspectiva del derecho que yo puedo tener. Soy dueño, soy poseedor, soy mero tenedor. Es lo único que me interesa.
Bueno, para los romanos, cuando se tenía la propiedad o dominio de la cosa representaba el derecho. Jurídicamente yo debiera de ser, lo que yo tengo aquí es el dominio sobre un lápiz. Para el romano, lo que tienen aquí es mi lápiz. Se salta esto de decir mi derecho sobre el lápiz. Simplemente tengo mi lápiz, porque mi dominio se identifica con la cosa. ¿Mm? Entonces, así quedó que el derecho era una cosa. El dominio que yo tengo sobre el lápiz es una cosa. ¿Mm? ¿Por qué? Porque es una cosa la que yo tengo. Esa identificación provocó esta cosificación del derecho que terminó con un código civil como el nuestro, señalando que las cosas incorporables eran precisamente los derechos. ¿Mm? Y los derechos, de acuerdo al 576, pueden ser derechos reales o pueden ser derechos personales. Ahora, partamos por acá, por el primero. En el caso de los derechos de las cosas corporales, que habla el código de las que efectivamente pueden moverse por sí mismas, y también aquellas que pueden ser trasladadas por otra fuerza diferente y que hace diferencia entre un bien mueble o bien inmueble. ¿Ah? Esa es la distinción que se genera en cuanto a esa posibilidad de movimiento. Y entonces habla de los bienes muebles y de los bienes inmuebles. ¿Mm? De alguna manera, la expresión ya lo identifica. Mueble, que en el fondo estamos hablando del que se puede mover a sí mismo, y del inmueble, el que no puede o no tiene esa capacidad de mover. Pero nosotros, en términos de lenguaje cotidiano actual, para nosotros los inmuebles es la propiedad inmobiliaria, ¿cierto? ¿Ah? Son los bienes raíces, es el suelo, es la tierra, es las minas. Eso es lo que solemos nosotros, como en un lenguaje o en una realidad cotidiana, aceptar como bienes inmuebles. Sin embargo, el código va determinando distintas categorías, ¿no? Así, respecto de los bienes muebles, distingue, vamos a ver, tengo uno azul, parece. Mire que los lápices ya están escaseando también. Los muebles por naturaleza y los famosos muebles por anticipación. ¿Mm? Entonces, vamos a borrar un poquito para no distorsionar nuestro... Así no nos perdemos tanto. Estos bienes muebles, que efectivamente son aquellos que pueden trasladarse de un lugar a otro, sea por sí mismo, y que por eso se llaman semovientes, dice la ley, o por otra fuerza diferente, entonces nos da estas dos categorías. Aquí el principal son los naturales, porque son lo que nosotros conocemos normalmente y cotidianamente. Pero el mueble por anticipación, en verdad es una categoría que crea el legislador, no es algo que nosotros veamos en la realidad. Pero la expresión anticipación es lo que nos está diciendo que este mueble antes era otra cosa, pero lo consideramos mueble de manera anticipada, a pesar de que no lo sea en el instante mismo en que cobra importancia por seguramente estar celebrando un acto sobre ello. ¿Qué es lo que eran antes entonces, que ahora por anticipación ya lo están considerando muebles? Eran inmuebles por naturaleza, por destinación o por adherencia. Pero los estamos considerando, a pesar de que no han perdido toda su naturaleza, desde ya
como bienes muebles porque estamos celebrando derechos a favor de terceros. Aquí el caso más emblemático lo constituye el bosque. El bosque es considerado un inmueble por adherencia, porque está adherido permanentemente al suelo. Por lo tanto, mientras el árbol está adherido permanentemente al suelo, es un inmueble por adherencia. ¿Estamos claros hasta ahí? Supongamos que ahora yo quiero vender ese bosque. No quiero vender el terreno, quiero vender el bosque. Entonces, pero los árboles están todavía allí, plantados y adheridos permanentemente. Pero hoy día acá en Santiago estoy celebrando el contrato. Estoy vendiendo mi bosque que tengo allá, por ejemplo, en la zona de Concepción. Tengo allí 2 hectáreas de pino y las quiero vender. Están todos plantados, todos adheridos permanentes. Celebro contrato y los doy por vendido. Entonces, aquel bosque de pinos en Concepción, que es un inmueble por adherencia, porque está adherido permanentemente al suelo, se considera hoy y aquí, por anticipado, un inmueble por anticipación. Porque una vez que los corten, los talen, se van a transformar en muebles que pueden ser transportados perfectamente de un lugar a otro. Pues a eso se le llama mueble por anticipación, ¿no? Leamos entonces la norma que nos ayuda a comprender estas figuras. Recuerden siempre trabajar allí con su código a mano. Fíjese lo que dice el artículo 571. Los productos de los inmuebles y las cosas accesorias a ellos, como hierbas de un campo, la madera, el fruto de los árboles, los animales de un vivar, se reputan muebles. Se reputan muebles. Aún antes de su separación, aún antes de que yo separe el bosque del suelo. Por eso es por anticipación. Aún antes de su separación, para efecto de constituir un derecho sobre dichos productos o cosas a otra persona que el dueño, es decir, una persona distinta del dueño. Ahí le falló un poquito la redacción a Andrés Bello. Entonces, para constituir derechos a una persona distinta del dueño. Claro, porque yo estoy vendiendo mi bosque a un tercero. Ese tercero llegará el día de mañana a Concepción y cortará el bosque y se lo llevará. ¿Por qué? Porque yo ya le concedí el derecho hoy. Bueno, ahí tenemos entonces esas 2 categorías. Aquí tenemos entonces el 567 y tenemos el 571. Pero también hemos dicho que por el otro lado tenemos a los bienes inmuebles. Los bienes inmuebles. Y el código en esto también hace una categorización, hace una distinción entre 3 clases de inmuebles. El inmueble por naturaleza, el que nosotros conocemos como las tierras y las minas. Luego tenemos los inmuebles por adherencia, es decir, aquellos que están adheridos de manera permanente al suelo, como un edificio, como una heredad, como una casa. Y por último tenemos los que se llaman inmuebles por destinación. ¿Y por qué por destinación? Porque están destinados permanentemente al uso, cultivo y beneficio. ¿De qué? De un inmueble. Como un tractor, como una, no sé, piensen ustedes los agrícolas que están destinados al uso, cultivo y beneficio. La pala, el asadón, el arado con los bueyes, todo eso está destinado al uso permanente, a uso, cultivo y beneficio de un inmueble. Hasta el agua ha sido planteada en estos términos, porque el agua, que es mueble, porque puede transportarse de un lugar a otro, en este caso por efecto de la fuerza de gravedad, o porque yo la puedo llevar en un tambor de un lugar a otro, ¿cierto? La puedo transportar. Pero destinada al uso, cultivo y beneficio de un inmueble, pasa a ser un inmueble por destinación. Esas son entonces las 3 categorías que contempla nuestro sistema. Tenemos inmueble por naturaleza, inmueble por adherencia, inmueble por destinación.
Veamos cómo se refiere el código a estos puntos. Tomamos la ley nuevamente. Fíjense lo que dice el 568. Inmuebles o fincas. ¿Ah? Esa expresión diría un poco más española, no tan nuestra, ¿cierto? O bienes raíces, que es la más común entre nosotros, son las cosas que no pueden transportarse de un lugar a otro, como las tierras y minas, y las que adhieren permanentemente a ellas, como los edificios, los árboles. Las casas y heredades se llaman predios o fundos. Por lo tanto, aquí, en el 568, el legislador se está refiriendo simultáneamente, ¿no? Ponle aquí 568, 568, se está refiriendo simultáneamente a los bienes por naturaleza, que son aquellos que no pueden transportarse de un lugar a otro, como las tierras y las minas, y luego los inmuebles que adhieren permanentemente a ellas, como las heredades, como las casas, ¿ah? Como los árboles, en este caso, que adhieren permanentemente al suelo. Esos son considerados inmuebles por adherencia. La adherencia es la calidad fundamental junto con la permanencia, porque tiene que adherir permanentemente. Si algo es fácilmente desmontable o se mueve, pierde la categoría de inmueble y pasa a la categoría de mueble. ¿Mm? Y finalmente está el inmueble por destinación. 570. Se reputan inmuebles. ¿Qué quiere decir eso? Que el código los considera, que la ley los considera, porque no lo son, en verdad, sino que por ley lo son. Se reputan inmuebles, aunque por su naturaleza no lo sean, las cosas que están permanentemente destinadas al uso, cultivo y beneficio de un inmueble, sin embargo, de que puedan separarse sin detrimento. Tales son. Y ahí señala una cantidad de ejemplos como cañería, utensilios de labranza, abonos, prensas, calderas, ¿ah? Los animales. Por ejemplo, los bueyes sería un caso típico, un animal que sería un típico bien mueble porque se puede transportar a sí mismo, destinado al uso, cultivo y beneficio de un inmueble, se transforman en un inmueble por destinación. ¿Mm? Importantísimo, ¿eh? Manejar estas categorías porque precisamente eh, son relevantes a la hora de tomar decisiones. Y finalmente nos queda por analizar para terminar esta distinción, los bienes. No, algo más nos queda aquí antes de pasar a los incorporales, que es una categoría relevante. Esta distinción entre bienes muebles y bienes inmuebles en el código es lejos la reina de las distinciones. ¿Mm? ¿Por qué? Porque, ¿Por qué? Porque es importante, porque resulta que el código va haciendo muchas distinciones en distintas instituciones o institutos, tomando en cuenta cuando es bien mueble o cuando es bien inmueble. ¿Por qué? Pues si ustedes han leído el mensaje, que es tremendamente importante que no dejen de leerlo, porque es muy instructivo para estudiar derecho civil a medida que pasan los años. El código le asigna una importancia relevante a los bienes inmuebles. ¿Ah? ¿Qué significa esto? Porque manifiestan la riqueza, sobre todo en tiempos del siglo XIX, ¿cierto? Y hoy día, obviamente que eso es indiscutible, que la riqueza de los bienes inmuebles sigue siendo muy poderosa. ¿No? Cuando los bienes muebles han subido, y mucho en algunos casos, aquí sigue siendo importante. Por ejemplo, para ir dando diversos ejemplos, ¿no? La compraventa. La compraventa de bienes muebles es consensual, la compraventa de bienes inmuebles es solemne. ¿Se acuerdan? Que eso ya lo hemos visto a propósito, por ejemplo, en actos jurídicos de la clasificación de las formalidades. ¿Mm? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el 1801, que marca esa diferencia en el inciso segundo y en el inciso primero. ¿Mm? También tenemos, por ejemplo, la famosa tradición. ¿Ah? La tradición de los bienes muebles se verifica
por la entrega de la cosa, ¿ah? Y significando esta entrega por alguna, ¿ah?, de las fórmulas que establece el artículo 684. En tanto que cuando uno habla de la tradición de bienes inmuebles, se tiene que hacer de una manera simbólica. ¿Y cuál es esa? A través de la inscripción en un registro. Desde ya estas normas, les digo, pasan a ser vitales para el curso. 684, 686. Luego tenemos, por ejemplo, otro modo, ¿no? La ocupación. La ocupación, que es, uno diría en términos cronológicos, el primer modo de adquirir, ¿eh?, porque consistía simplemente en la aprehensión material de las cosas. Esto lo encontré, esto es mío, ¿cierto? Pero por un principio posterior, muy posterior, que es el principio de integridad territorial, que es la forma en que los países mantienen obviamente su soberanía sobre la tierra, no puede cualquiera decir esta tierra es mía. Por eso, ¿cómo se protege eso? Sacando de los bienes que no pertenecen a nadie a la tierra. ¿Ah? Y por eso la ocupación no es posible sobre los bienes inmuebles, porque todo inmueble, toda tierra ubicada dentro del territorio del Estado que no tenga un propietario, tiene por propietario al Estado. ¿Mm? Entonces, la ocupación, así lo dice el artículo 590, solo es posible respecto de los bienes muebles, pero no es posible respecto de los bienes inmuebles. 590. Son bienes del Estado todas las tierras que, estando situadas dentro de los límites territoriales, carecen de otro dueño. ¿Ven? El principio de integridad territorial, de soberanía que están involucrados ahí. Se imagina que justo encontráramos en la zona norte terrenos que no pertenecen a ningún chileno, diría inmediatamente Bolivia y Perú, entonces son terrenos nuestros por el modo de adquirir ocupación. Bueno, la ocupación igual ha sido discutida hoy día ya a nivel histórico, no a nivel de realidad concreta, ¿eh? Pero sobre todo con lo que está pasando en el mundo y el tema de las reivindicaciones de los pueblos originarios. No podemos desconocer que ese problema en nuestro país sigue existiendo. Bueno, ahí tenemos entonces una significación diferente. Por ejemplo, tenemos otro caso. La posesión. La posesión, que es la forma en que, o mejor dicho, es el antecedente previo que nosotros alegamos para adquirir el dominio por prescripción, hace una distinción. Yo tengo posesión regular de bienes muebles y adquiero en 2 años. Yo tengo posesión regular de un bien inmueble y adquiero en 5 años. ¿Ven? Entonces, posesión regular. Y entonces aquí tenemos al 2508, que nos indica que para adquirir por prescripción, si tenemos la posesión regular del bien, será 2 años para los bienes muebles, será de 5 años para los bienes inmuebles. ¿Qué otra distinción? Las garantías. Las garantías. Aquí nosotros tenemos garantías personales y garantías reales. Pero para estos efectos lo que nos importa son los reales, las que tienen que ver con la cosa. Y ustedes saben, bueno, sí, porque ya hemos visto como ejemplo las garantías, ¿eh?, como ejemplos de actos jurídicos accesorios, que cuando recae sobre un bien mueble, tenemos al 2384, que nos marca la prenda, ¿eh?, el contrato de prenda que recae sobre bienes muebles, y tenemos al 2407, que nos dice que puede haber garantía sobre un bien inmueble, que se llama hipoteca. Entonces, la prenda sobre bienes muebles
la hipoteca sobre bienes inmuebles. ¿Ven? Y bueno, yo anoto esas, pero les dejo de tarea allí buscar otras distinciones, porque existen otras, por ejemplo, existe en materia de sociedad conyugal, las facultades que tiene el marido cuando administra la sociedad conyugal para disponer con más facilidad sobre los bienes muebles, pero requiriendo autorización de la mujer cuando se trata de bienes inmuebles. ¿Mm? Ahí hay una diferencia también importante. Hay accesión de bienes muebles y también hay accesión de bienes inmuebles. O sea, el código plantea diferencias a lo largo de toda la nomenclatura del código que va marcando la importancia de distinguir entre bienes muebles y bienes inmuebles. Bien, bueno, para cerrar en el día de hoy, solo nos queda hablar un poquito más de los bienes incorporables. Nos vamos a extender un poco más en la próxima clase, pero al menos dejar dicho que de acuerdo con el artículo 576, los derechos, ya lo hemos dicho ya, existen dos categorías, que son los derechos reales y por otro lado los derechos personales. Esto incluso divide la estructura de los currículos universitarios. Uno analiza los derechos reales aquí en el curso de bienes y analiza los derechos personales o de crédito en el próximo curso, en el curso de obligaciones. Aquí se da una definición en el 577 de los derechos reales, que es una definición a veces un poquito cuesta entenderla, porque son los que se tienen sobre la cosa sin respecto a determinada persona. Cuando la ley dice sin respecto a determinada persona, lo que quiere decir es que no importan los demás sujetos. Basta la relación que tiene el sujeto con esa cosa. Que por supuesto en términos de definición resulta criticable porque la relación jurídica que es propia de un derecho, no puede establecerse entre un sujeto y una cosa. No puede haber una relación entre un sujeto y una cosa. Las relaciones se dan entre sujetos. Pero es un desafío para la doctrina el tratar de entender el poder que se tiene sobre la cosa y en la cual las demás personas no tienen participación. Simplemente hay una relación directa. No podemos considerarla que sea una relación jurídica, pero sí podemos considerarlo que la cosa forma parte de la proyección jurídica que tiene el individuo a través de, podríamos decir, el atributo de la personalidad patrimonio, aunque es discutible, o también a través de la capacidad de goce. Esos dos atributos permiten decir que en el fondo el derecho de dominio y el vínculo que se establece con la cosa es una proyección directa de ese atributo. Pero se ha dicho también por ahí, si mal no recuerdo, Potier en esto, que el vínculo es un vínculo de un sujeto pasivo social. Toda la comunidad estaría obligada a respetar el derecho de ese sujeto. Sería un sujeto pasivo universal. O sea, yo soy el titular de la cosa y toda la sociedad está obligada a respetar ese derecho que tengo sobre la cosa. En cambio, el derecho personal, que está definido ahí en el 578, vamos a dejarlo anotado aquí, 577, 578, es el que se tiene, pero no sobre la cosa, sino que se tiene respecto de una persona, la cual ha contraído el vínculo, y en este caso, vínculo que lo obliga a cumplir con una determinada prestación. ¿A qué te obligaste? A pagar la renta. ¿A qué te obligaste? A pagar el crédito. ¿A qué te has obligado? A cumplir con la ejecución de un servicio. ¿Ven? Entonces, aquí la persona ha contraído la obligación, sea voluntariamente en términos de un contrato o bien por la sola disposición de la ley, como por ejemplo el papá o la mamá que tienen que pagar pensiones de alimento. No es que convengan con el hijo tener que pagar alimentos. La obligación alimenticia emana directamente de la ley al existir un vínculo de filiación. Bien,
Bueno, a tenerlo presente también para comprender mejor esta primera, fíjense, y extensa clasificación. Así que ahora estudiar bien del manual en qué consiste esta clasificación con mayores detalles que les permiten un aprendizaje mucho más profundo. ¿Mm? Hasta ahí por la clase de hoy día. Ya tienen una tareita allí en su mail de ayer para aquellos que todavía no tienen la tarea. Recuerden enviarme un correo colocándome allí en su asunto eh, bienes UMC para que yo pueda entonces rescatar la consulta y enviarles el material que así sea pertinente. A seguir cuidándose. A Dios gracias, los números están mejorando. Eh, a lo mejor pronto van a haber algunas pequeñas modificaciones a esta cuarentena tan radical y tan absoluta, pero que ha sido un bien para todos y ir mejorando. Pero recuerden que mientras no tengamos vacunas tendremos que seguirnos cuidando por mucho, mucho tiempo más. Nos vemos entonces en la próxima clase. Que estén muy bien. Adiós.